VM Radio presenta. Hola, buen día, amigos de China está de pie, un gusto otra vez estar con ustedes, cada vez con más sorpresas. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy intenso. Vamos a empezar a compartir con ustedes la experiencia de nuestros exalumnos en China. Carla, que es la que nos va a acompañar el día de hoy, tiene una enorme experiencia, fue primer lugar en el modelo de negocios, ha sido una de nuestras más brillantes alumnas y tengo la fortuna de poder seguir en contacto con ella. Y luego nos vamos a Hispanos con China, Hispanos en China, que está haciendo un gran trabajo Víctor Ladreda desde allá, un análisis muy importante desde el Centro de Estudios de China, Baja California, sobre lo que está pasando en China. Van a ver las sorpresas que tenemos. Y obviamente con Ceci en China, desde Beijing, veamos qué es la sorpresa que nos tiene. Entonces, demos la bienvenida hasta la hermana República de Argentina. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Buenas muy a todos. entusiasmado y contento de estar contigo como siempre. Muy bien, muy bien. Hoy para no hablar de Argentina me vestí de Argentina. Tengo los colores de Argentina. Tienes 4 años para que aguantemos eso del campeón del mundo, entonces ya estoy hecho la idea, no te preocupes. La próxima voy a venir con una Copa del Mundo así para festejar y pero no importa, ya la tengo en casa. Pues lo prometido es deuda, Leonardo, y te decía ahorita antes de entrar al aire, porque es una de mis alumnas favoritas cuando tuvimos cientos de alumnos allá en China, porque con Carla logramos algo muy importante en su trabajo final, que ganó el primer lugar, donde reflejó nuestra metodología, la famosa metodología ya Weilai, que es el estándar de competencia 1344. Ella y Renata, su compañera de trabajo, lo supieron exponer muy bien. Aparte que admiro mucho a su familia, tuve la oportunidad de conocer a su papá, es un gran ejemplo. Entonces vámonos con Carla. Creo que tienes muchas preguntas interesantes que hacerle de su viaje para allá. Carla, qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenida ahora sí formalmente a China está de pie. Carlos, muchas gracias. Leonardo, igual, gracias por el espacio y la invitación. Yo feliz de volver y recordar la súper grata experiencia que fue mi viaje a China y el proyecto junto con ustedes. Entonces, pues, muchas gracias. No, hombre, gracias, Carla. Aquí Leonardo es el que más dudas tiene. Nada más quiero recordar, ¿tú estuviste en 2018? 2018, ¿correcto? Sí. Así es, 2018 en una versión de semestre, Leonardo. Entonces, creo que tú, que no la conoces, creo que es más importante que le preguntes sobre su experiencia en China, Leonardo. Espectacular. Bueno, es casi un examen, Carla, el que te vamos a hacer hoy viste que te acordás de la facultad con el examen, es parecido, así que, no, bueno, la verdad que encantado conocerte, Carla, y lo que nos pasa programa a programa cuando vemos la experiencia de China, de gente que fue, lo primero es preguntarte qué te pasó a vos cuando conociste China, o sea, qué te pasó a vos como persona, para después entrar en la faceta de negocio, ¿no? Claro, pues mira, la verdad siempre había tenido como una admiración y un interés muy grande de conocer China, sobre todo por mi carrera. Yo estudié negocios internacionales en el TEC, entonces claramente un enfoque muy fuerte de mi carrera pues es el desarrollar negocios pues a nivel global, ¿no? Entonces pues en ese ámbito pues China es un competidor bastante fuerte, pues como bien sabemos las oportunidades de negocio por allá pues también están creciendo muchísimo y en su momento pues también surgió la oportunidad, ¿no? De nuestro lado de investigar oportunidades que teníamos de negocio, ya sea para desarrollar en China o de China traer a México como algún proyecto de importación, que fue justo lo que yo estuve realizando. ¿Y qué oportunidad detectaron? Pues sobre todo detectamos oportunidades. En mi caso, pues fue un proyecto de importación de joyería. China, pues como saben, pues es muy atractivo en cuanto a materias primas, en cuanto a muchísimos proveedores. De hecho, fuimos a uno de los grandes mercados, Yiwu, que justo creo que es el mercado mayorista más grande del mundo. Así Entonces, es. pues justamente ahí, digo, no recuerdo el dato, pero creo que son como 75,000 tiendas. Ahí, Carlos, si tienes por ahí el dato, pero es una cosa de verdad enorme. Entonces, pues ahí encuentras de todo. Yo me perdí en su momento también, obviamente está un poco complicado recorrerlo todo,
pero pues ahí existen todas esas oportunidades y también el producto, la mano de obra, pues es muy barato, ¿no? Entonces como que hace mucho sentido traer, digamos que a granel, vaya, al final de cuentas se compensa muchísimo ya cuando estás armando la parte de precios para la importación. Bien, y ahora, vos sabés que esto que decís de la cantidad que uno se pierde, es algo que la gente que ha ido a China y que conozco personalmente me lo ha dicho en más de una oportunidad. Vas a una feria y ahí vos me decís 75.000, o sea, yo te entendí bien, ¿Sí? Sí. 75.000. O sea, ¿cómo haces para ver todo? Uno quiere ver, me ha dicho gente, yo la primera vez me equivoqué, quise ir a ver todo y ya al mes me había olvidado lo que pasaba Sí, en el no. uno. ¿Cómo haces para ver una feria tan grande? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Pues mira, creo que aquí fue muy importante la guía que tuvimos con el programa de Carlos. La verdad, no fuimos solos, inclusive llevábamos apoyo de traductores. Porque pues sí, digo, a pesar de que China ya es un país como muy globalizado, pues en estas ciudades más pequeñas que no son las principales como Shanghai, Beijing, pues todavía el idioma inglés, a pesar de que sí es muy hablado, pues todavía hay algunos que pues no lo hablan tan bien. Entonces, la verdad sí te podría decir que fue mucho gracias a la ayuda de Carlos y pues también la preparación que hicimos durante todo el semestre. Al final nosotros ya llevábamos una lista de proveedores, ya sabíamos con quién íbamos a ir, habíamos ya tenido contacto meses antes con ellos, entonces como que ya teníamos incluso citas agendadas, ya sabíamos a dónde ir. A mí me tocó incluso visitar a mis proveedores igual en Yiwu, pero no dentro de esta feria. Fuimos de hecho a su fábrica también a ver cómo se hace el producto. Entonces también un poquito para evaluar la calidad, ¿no? Del mismo y de lo que vamos a querer pues traer a México como parte del negocio. Pero sí, te puedo decir, en resumen, pues fue gracias a la guía de Carlos y pues la preparación que tuvimos pues meses antes de nuestra llegada a China. Y desde tu experiencia, ¿cuál es, más allá de esta oportunidad que ustedes han detectado, cuál es la clave para hacer un negocio con China? O sea, ¿dónde vieron ustedes la clave? Es decir, por acá esto no puede fallar, o sea, no puedo fallar en, digo, no sé, en la elección del proveedor, no puedo fallar en tener una cuenta allí en China, no puedo fallar en cómo es el proceso de entrega de la mercadería. ¿Qué han detectado ustedes como clave de ese proceso? Ya, pues mira, como clave, creo que a diferencia de algunos otros proyectos en los que yo trabajé durante mi carrera, creo que la parte más importante y clave con China fue la parte cultural. Pues sí, conocer cómo hacer negocios en China, pero ya culturalmente hablando. Algo que me quedó muchísimo de esta experiencia fue el famosísimo término Wanxi, que es un término chino que significa pues relaciones. Al final de cuentas, para los chinos, la relación es incluso más importante que el negocio. Entonces, el primer encuentro que tú tienes con ellos no es para hablar de negocio. De hecho, si lo haces, se pueden hasta ofender. Es más bien como llegar y entablar esa relación, como empezar a crecer esa confianza. Y pues es algo que a lo mejor nosotros de este lado occidental pues no lo hacemos mucho, ¿no? Queremos ir directo a hablar de negocio y pues resulta que si haces eso en China pues puede ser contraproducente. Entonces, para mí creo que ese fue el punto más importante y el punto clave para hacer pues ese negocio al final de cuentas una realidad. Te puedo contar que a la fecha sigo teniendo contacto con estos proveedores, de que me escriben en su año chino, o sea, todavía esa relación sigue y pues se abren las puertas, ¿no? A que a lo mejor en algún futuro yo quisiera retomarlo, quisiera abrir un negocio similar, pues ahí está la oportunidad y pues sí te puedo decir que la parte cultural fue un poco lo que más a mí me impactó personalmente de hacer un negocio con China. Si me lo Bien. permite, Leonardo, Carla, hoy en día, Carla, platícanos dónde trabajas y en qué te ha ayudado a tu vida profesional ese viaje a China. Claro, actualmente soy brand manager, trabajo en Amazon México, y definitivamente creo que esta experiencia me ayudó muchísimo a aterrizar un trabajo en esta empresa, sobre todo porque creo que es un gran diferenciador el poder decir que yo a mi edad de, que ahora tenía como 20, 22 años, pues tuve la experiencia de crear un negocio desde cero y no nada más en papel, sino que además implementarlo y con otro país fuera de México, que en este caso es China. Para mí personalmente sí me ayudó muchísimo en este trabajo porque, bueno, al final en el caso de Amazon, pues es un espíritu muy emprendedor el que buscan y al final pues salí mucho de mi zona de confort. Yo creo que este viaje me dio muchísima confianza en mí misma, me dio mucha madurez también, y creo que es una gran ventaja el decir que yo tuve esta experiencia a una muy corta edad y sobre todo como mujer.
Creo que también ese fue un punto bastante importante, considerando que en China, pues, el mundo de los negocios pues sigue siendo dominado en su mayoría por el género masculino, ¿no? Entonces el hecho de decir que, wow, yo tuve la experiencia de hacer un negocio, de generar esa confianza como mujer de 20, 22 años en un país que también tienen muy marcado este tema de seniority, que es básicamente a mayor edad, pues más experiencia, por lo tanto más respeto. Entonces, pues yo iba casi que con todo en mi contra, ¿no? Y el hecho de que haya sido una negociación exitosa, gracias a la preparación que tuve con el programa de Carlos, pues sí debo decir que es un diferenciador muy grande y me lo han dicho en mis entrevistas en Amazon, me lo dijeron, en mis otras entrevistas que he tenido también, como que es algo que me reconocen bastante, que pues a mi corta edad tuve ya esa exposición, ¿no? A una situación tan real y pues sí, muy retadora al final de cuentas, entonces pues sí te podría decir que fue un gran push y un muy buen, pues una muy buena experiencia que creo que gracias a eso pues soy como soy hoy y pues me ayudó a estar pues donde me encuentro actualmente. Carla, no sabes qué gusto me das música para mis oídos. No sabía la importancia a valor curricular que tuviste con esa experiencia. Creo que Leonardo más me entusiasma que sigamos haciendo ese trabajo y poder seguir siendo parte de transformar vidas. Muchas gracias por tus comentarios, Carla. Y adelante, Leonardo, una última pregunta. Sí, lo que te quería preguntar es justamente de cara a una pregunta final y como algo que un mensaje vos le quieras dar a que, digo, no sé, hay alguien que no conoce China y le genera mucho miedo, le genera incertidumbre, lo ve muy grande, es esto, cuando uno anuncia la cantidad y el aspecto cultural, es como una barrera, es, ¿qué le sugerirías vos a alguien que está pensando, que tiene el interés, pero que está pensando en viajar? En hacer algún negocio con China, ¿cuál sería tu sugerencia, en base a tu experiencia, ¿no? Claro, pues yo creo que le diría, pues que sí sería importante tener una idea muy clara de lo que buscamos con China. Al final yo considero China sí es un país bastante atractivo para hacer negocios, pero también no sesgarnos en que es un mercado potencial para cualquier empresa. Por ejemplo, es muy diferente aproximarnos al consumidor desde una producción basada en el extranjero, es decir, de México exportar a China, que a lo mejor aproximarnos con una producción ya en China, ¿no? O sea, por motivos legales, fiscales, pues son diferentes estrategias dependiendo de los dos modelos de negocio. Entonces, pues sí, desde un principio tener súper claro qué es lo que esperamos del mercado chino y adicional, pues también, te digo, muchísimas empresas grandes y muy conocidas pues han tratado de meterse al mercado chino sin éxito. Gran parte de eso es también un tema cultural que no lo conocen. Por ejemplo, WeChat es una de las aplicaciones más usadas en China, que tampoco nosotros no conocíamos. Es como un WhatsApp mezclado con Facebook y no sé qué tantas cosas, que incluso pagan con eso. Entonces, pues muchas empresas, marcas de belleza, pues, han tenido que adaptarse a eso y han incluso, conozco que han implementado sus programas de fidelización a través de esta aplicación, pero es algo que si tú como empresa extranjera no conoces, pues Claro. probablemente pues no va a funcionar. Entonces ese sería como mi consejo más grande, pues sí tener muy claro qué es lo que buscas de China, entender que no es un mercado para todas las empresas, es súper importante pues analizar toda la parte cultural. El consumidor chino también es muy diferente, como lo que mencionaba con esta aplicación, sus hábitos de consumo también. Entonces, pues sí, hacer una investigación lo más profunda posible y de ser posible, visitar el país. O sea, como lo hice yo, creo que eso te abre muchísimo los ojos de qué es lo que estás buscando y cómo realmente se comporta el mercado chino. Espectacular, Carla, Muchas espectacular. gracias, Carla. Qué gusto. Lástima que el tiempo se nos fue tan rápido. Espero que sea una primera de más participaciones. Me encanta cómo te desenvuelves en la cámara y cómo nos compartes todo. Y creo que Leonardo se quedó con muchas preguntas. Ya ves cómo es Leonardo desde Argentina, desde que es campeón del mundo, está en una posición de qué te cuento. Así es. Carlita, pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta la Ciudad de México y gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias, con muchísimo gusto. Que estén muy bien. Gracias, Carla. Gracias por tu tiempo. Igual ustedes. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Listo, Leonardo, pues ¿qué tal? ¿Qué te parece la participación de Carla? Espectacular, me encantó su perfil, me encantó ella. Creo que esta experiencia que nos regala es sumamente útil, porque a veces es esto, ¿no? Uno puede hablar mucho desde la cuestión de la visión, pero el que lo vivió, el que está ahí, el que intentó hacer el negocio y demás,
es otra realidad, es otra experiencia. Por eso creo que este tipo de testimonio, Carlos, ilumina. Así es. Y hay mucho que hacer con nuestros jóvenes, Leonardo. Sí, tal cual. Listo, pues vámonos porque hoy tenemos simulacro en México de sismo, entonces andamos con la agenda más apretada que otros días. Vámonos directo con Daniel. Daniel hasta China, de la Universidad Sun Yat-sen, ahorita me corregirá él, porque ha sido pasarela ahorita de Macron y de Lula da Silva, allá tu vecino en Argentina, para que nos platique Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches por allá, gracias por desvelarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos desde acá, desde Guangdong, en la provincia de Cantón, en China. Así es cuando. ¿Y tu universidad se llama? Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Ya me lo voy a aprender, Sun Yat-sen. Les presumí la semana pasada, Daniel, las fotos que me compartiste de estar tú ahí en primera fila recibiendo al presidente de Francia, Macron, y ahora con Lula da Silva. ¿Qué nos puedes platicar de haber estado en primera fila en este hecho histórico que está desatando China a partir de las últimas semanas? Bien, creo que aquí hay que considerar, el primer factor es que a pesar de que en China pues se rige por un partido único, a diferencia de las democracias que tenemos en América Latina, en la que hay una diversidad de partidos, aquí se rige bajo el partido único, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se acaba de renovar la cúpula gubernamental, ¿sí? Es decir, es como si hubiera habido elecciones en el país y en ese sentido hubiera iniciado un nuevo gobierno, como por ejemplo el que inició en enero en Brasil, con Lula da Silva, sustituyendo a Bolsonaro, o es el que, o el que pudiéramos tener en cualquier otro país de América Latina, ¿sí? En ese sentido, el liderazgo sigue bajo Xi Jinping, o sea, el presidente Xi Jinping, pero hay que tomar en cuenta que se trata de una nueva cúpula, ¿sí? Y en ese sentido también de una nueva gestión, ¿sí? Una nueva De ahí estructura, que, ¿no, Daniel? Veo gente muy estratégica que se movió y creó una clara señal ideológica con esa nueva estructura, ¿es así? exactamente, sí. O sea, lo podemos ver en el nuevo, por ejemplo, en el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en lo que viene siendo el nuevo viceministro, por ejemplo. O sea, ha habido una serie de relevos, ¿sí? En ese sentido, no es casualidad que veamos una serie de visitas, ¿sí? Ya que estas consisten precisamente en las nuevas articulaciones que está teniendo este nuevo gobierno, ¿sí? O sea, hay mucha continuidad con los años anteriores, Sí. pero al mismo tiempo, pues hay una nueva etapa, ¿sí? Hay una nueva etapa aquí en China. Y en ese sentido es que estamos viendo pues esos entendimientos. O sea, ha habido viajes recientes de presidente Xi, pero también ha habido visitas, y entre ellas la más destacada, sin duda, fue la de Macron la semana pasada, que estuvo por acá, que también vino junto con Ursula von der Leyen, Sí. o sea, importantísima autoridad de la Unión Europea, y lo mismo ahora, justo en estos días, Lula da Silva, ¿sí? Entonces, o sea, porque uno se preguntaría, wow, China está de moda, China está, todo el mundo quiere venir a China. Más que ello, hay que entender el contexto político en el que se encuentra China, ¿sí? El de un nuevo gobierno. En ese nuevo gobierno, Daniel, creo que es importante, Leonardo, que tomemos en cuenta esa nueva estructura que en el gabinete, por así llamarlo, de Xi Jinping, en el que puso personas clave con una clara definición ideológica de forma de trabajo, y eso da una claridad y una certeza hacia dónde se está yendo en esa evolución y esa madurez constante que está teniendo China. Sobre eso no es casualidad, como tú dices, que haya habido esta pasarela en estas últimas semanas, Daniel. Yo me quedaría, que ya lo hablamos en programas anteriores con el Centro de Estudios China-Baja California, sobre la relevancia de Macron y el espaldarazo que está dando, sobre todo Estados Unidos, y es un hecho histórico, eso me refiero, que Macron haya ido a China y se esté comportando y mandando el mensaje que envió. Pero sobre Lula da Silva, también me sorprende porque tuvo un recibimiento con ese pues mini desfile militar, que no lo vi con otros presidentes, y esa recepción tan importante y el manejo de la moneda. Sobre eso, ¿tú cómo lo ves, Daniel? Exactamente.
Mira, en ese sentido hay que también entender bastante bien la situación en la que viene Brasil. Brasil ha sido un actor global, ¿sí? Primero, es un líder regional, es una de las potencias regionales de América Latina. Yo he venido trabajando el tema de las potencias regionales a través del índice de poder mundial que mencioné en mi intervención anterior, en las cuales pues las potencias regionales, desde el análisis que hago, es en primer lugar Brasil, el país con el mayor índice de poder en América Latina. En segundo lugar, México. Y en tercer lugar, Argentina. Argentina también es una potencia regional, claro, con problemas que viene arrastrando desde la última década, podríamos decir, pero es también una potencia regional, ¿sí? En ese sentido, bueno, quiero enfocarme en Brasil. Brasil es una potencia regional y un actor global, ¿sí? Y en ese sentido, Lula, desde los gobiernos anteriores que había tenido, de 2003 a 2011, entiende la política exterior. Primero, la relación más estratégica es con Argentina, ¿sí? De ahí que su primer visita al exterior va a ser con Argentina y va a ser también a Uruguay. O sea, el Mercosur es por excelencia la principal relación de Brasil. El segundo eje, la segunda esfera para Brasil viene siendo Sudamérica, ¿sí? La tercera esfera en la que se mueve Brasil va a ser el hemisférico, ¿sí? El nivel hemisférico. Y en ese sentido, hay que entender que si bien Lula vino aquí en esta semana, en estos días, en febrero, después de haber visitado Argentina y Uruguay, en febrero está en Washington y visita a Joe Biden, ¿sí? Ajá, ajá. Sin embargo, Brasil también ve otra serie de círculos concéntricos, y en ese círculo concéntrico China ocupa un papel fundamental, ¿sí? Claro. Debido a que China es el primer socio comercial de Brasil, Así perdón, es. ¿sí? El primer Entonces, socio político de Brasil es Estados Unidos, pero el primer socio económico comercial de Brasil es China. Daniel, estás diciendo algo muy, muy importante que hemos hablado los 3 años en China está de pie, en el sentido de que en México sobre todo nos sentimos en la posición de tener que escoger o Estados Unidos con nuestro tratado comercial o China, cuando nuestra postura en China está de pie ha sido escoger los dos mundos. Eso es lo que está haciendo Lula da Silva. No se está peleando ni con uno ni con otro, sino simplemente está dando jugada para obtener lo que más le convenga a Brasil de ambos polos. ¿Así lo ves? Claro que sí. Es decir, Brasil, en esto quiero decir primero también, reconocer que Brasil tiene una de las diplomacias, o más bien de los servicios exteriores más profesionales de toda América Latina. El nivel de profesionalización del Itamaraty es uno de los más altos. Y en ese sentido, la política exterior que han venido realizando en las últimas décadas Décadas. es de altísimo nivel, ¿no? Claro, con un breve paréntesis en lo que fue la administración Bolsonaro, ¿sí? En ese sentido, Brasil apuesta por un mundo multipolar y no es una apuesta pasiva de decir, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. No, es una apuesta activa en la cual está reconociendo que hay nuevos polos, ¿sí? Porque al mismo tiempo que visita Lula China, al mismo tiempo está recibiendo en estos días, recibió a Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores en Brasilia. Que no es cualquier cosa. No es que exactamente, ¿sí? Así es. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Brasil juega, o sea, busca la multipolaridad activamente, ¿sí? Y aquí un elemento también muy importante que debemos de tomar en cuenta, los BRICS. Se viene mucho hablando de los BRICS, que los BRICS están promoviendo la multipolaridad, es cierto, pero aquí un elemento fundamental es que Brasil es presidente de los BRICS el próximo año. Este año es Sudáfrica, el próximo año toca a Brasil. Claro, claro. Y lo que dices creo que es un gran ejemplo, que no lo he visto tan completo como nos lo presentas, Daniel, pero por ejemplo, Estados Unidos no permitió que en México venga el secretario ruso a visitarnos. Literalmente nos lo prohibió. En nuestra libertad y soberanía, pues tenemos esa prohibición de que no lo podemos recibir.
Entonces, el hecho de que Brasil ponga ese ejemplo en la esfera iberoamericana, de que se puede crear esa parte multipolar y desde nuestra independencia tomar lo mejor de los bandos y no tener por qué estar con esa lealtad a ciegas, creo que es un precedente muy importante no solo para México, sino para toda Hispanoamérica. ¿Crees que eso se pueda multiplicar? Bueno, creo que los márgenes de maniobra son muy distintos dependiendo de cada país, ¿no? Ujú, En este caso, creo que la vocación eh, o la proyección, quiero decir más bien la proyección internacional de países como Argentina, como Brasil, que están tan aislados, digamos, de centros de poder, debe de ser muchísimo más dinámica, ¿sí? Y además porque tienen las capacidades para ello. O sea, en esto hay que analizar también el poder nacional, como lo he ujú. venido haciendo. Brasil, Argentina tienen las capacidades para ello. México también, ¿sí? México también tiene la capacidad, tiene el poder nacional para desempeñarse de manera mucho más proactiva, ¿sí? En ese Así es. sentido, sí es de reclamar que México deba de tener una política exterior mucho más protagónica y Ujú, mirar lo que vienen haciendo Brasil y también Argentina, insisto aquí, así ¿sí? es. Sí, Países con menores capacidades, me refiero a otros países de la región, bueno, deben de intentar hacer Ujú, lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? así es. sí, pero si me Totalmente de acuerdo. permites, Daniel, yo creo que Argentina no tiene la misma libertad que tiene Brasil en este hecho para hacer ese juego. Me da la sensación de que Argentina está un poco más sobre el pie, o lo tiene sobre el pie Estados Unidos, y si bien ha hecho muchas acciones con China, eh, tiene una dependencia muy grande. Ejemplo, el préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional, como muchísimas otras cuestiones, ¿no? Que hacen que la política exterior esté un poco subsumida a lo que pasa en ese tipo de ámbitos. Así que yo creo que es un lindo ejemplo el de Brasil, tiene la autonomía, tiene la economía para hacerlo, pero yo quizás tengo menos de estudio que ustedes respecto a la política internacional, pero sí mi lectura en este ejercicio que hago miércoles a miércoles con ustedes es que quizás este trabajo que viene haciendo Brasil lo viene haciendo hace tiempo, independientemente del poder político, que esté de turno, el partido político. Ujú, Y lo que nos falta quizás en otros ámbitos es esa línea, ¿no? Es que hoy por ahí hay un presidente con una bandera, lo hace, y otro presidente no lo hace, y sucesivamente. Creo que de es un acuerdo. punto a destacar. Pero Argentina está limitado, me parece. Yo creo, Daniel, si me lo permites, para terminar tu participación el día de hoy, em, lo que nos expones es muy interesante, que es lo que está trabajando y la nueva línea de este gobierno de Xi Jinping para estos 5 años, que es ese mundo multipolar, que es lo que debemos de hacer. Y no es poca cosa otra vez, porque se está rompiendo esa parte hegemónica de Estados Unidos que marcaba la agenda internacional para imponer una agenda multipolar. Y creo que lo que pasó con Brasil, con todo lo que nos has explicado, obviamente con el antecedente de Francia, para mí deja claro, buscamos ser objetivos, que en los próximos 5 años esa multipolaridad va a empezar a crecer, porque ya se fracturó, ya no hay esa facilidad como que lo está haciendo. Obviamente no es de un día para otro, se sigue imponiendo agenda, como pasó con México, en el caso del ministro ruso, pero creo que hay una esperanza de tener un mundo más equilibrado. ¿Sí es lo que nos quisiste expresar, Daniel? ¿Por ahí va la jugada? Así es, desde mis análisis yo encuentro que nos encontramos en una fase histórica y esa fase histórica no es de una nueva guerra fría, Ujú, sino es la de un interregno hegemónico, es decir, una fase en la que ya no hay más hegemonía. Por lo tanto, se están reconfigurando por completo en primer lugar, las relaciones de poder entre las potencias. En así es. segundo lugar, se están reconfigurando también las instituciones, ¿sí? Y por tanto vamos a ver también en los próximos años una reconfiguración, pues digamos, también de los mecanismos de gobernanza que podemos ver en el mundo, ¿sí? En ese De acuerdo. sentido, es cierto bueno, es un tema pues que da para mucho, pero que dentro de esta interregno estamos viendo una creciente multipolaridad, ¿sí? Ujú, ujú, Yo creo que lo importante no es preguntarnos quién va a ser la próxima hegemonía, sino no, lo importante es analizar este interregno en el que nos encontramos, porque esta fase apenas inicia, así todavía le es. queda mucho tiempo de duración, al menos una década.
Sí, totalmente de acuerdo. Esto es apenas el inicio y creo que es optimista la visión porque se generan muchas oportunidades con esto. Daniel, pues no sabes qué gusto tenerte de nuevo acá en China está de pie. Pronto espero ya estar ahí en la Universidad de Sun Yat-sen visitándote, hay mucho que hacer. Sabes que esta es tu casa y gracias por seguir contribuyendo con tus aportaciones. Leonardo, algo con lo que quieras despedir a Daniel. No, agradecerle también, es brillante cada intervención, realmente mucho por aprender, así que gracias, Daniel. Gracias, un placer y saludos hasta Argentina. Gracias, Bien. Daniel, un Buenas abrazo noches por grande. allá. Descansa, Daniel. Gracias, buenas noches. Gracias. Listo, Leonardo, pues grandes maestros que tenemos aquí en el programa semana a semana. Sin, Estamos sin teniendo duda, cosas muy interesantes. como le dije a Daniel, yo me actualizo de política económica internacional y política mundial cada miércoles aquí contigo y con este tipo de panelistas que nos iluminan. La verdad que muy interesante. Así es. Pues si me lo permites, Alberto, en producción, Alberto Ponce, allá en Lomas Verdes, área metropolitana de la Ciudad de México. Vámonos a Beijing con Ceci en China y después nos vamos a corte. ¿Te parece bien, Alberto? Yo creo, ¿Me Carlos, escuchas? que quería, no sé si íbamos a corte antes, Hay que pero que nos nos diga. diga Alberto, acá es nuestro jefe encubierto, Alberto, ¿o Así no? es. Que nos diga producción. Ellos son los que Ahí marcan la está. pauta. Vamos con Ceci entonces. Vamos Vámonos con con Ceci. Ceci en China hasta Beijing. 大家好. Hola Carlos, hola a toda nuestra comunidad de China está de pie y bienvenidos a un nuevo programa. En el día de hoy no vamos a estar paseando por Beijing, pero sí vamos a estar hablando de un tema que estoy segura que les interesa a muchos de los que están del otro lado. Hacer negocios con China. Esta frase que suena como un imposible prácticamente. ¿Es realmente tan imposible hacer negocios con China? Déjame decirte que imposible no es. Sí es verdad que significa un desafío y es importante que para poder realizar negocios con China con éxito, conozcas las cosas que te voy a contar a continuación. Si bien es verdad que en los últimos años China se ha convertido en un destino súper popular para realizar negocios, no hay que descuidar que los retos al día de hoy persisten, principalmente en cuestiones culturales o barreras normativas. Pero déjame darte una luz al final del túnel. Es verdad que, según el ranking de Doing Business del 2016 del Banco Mundial, de una lista de 189 países, China ocupa el puesto 84 en facilidades para realizar negocios. ¿Qué te parece? Primer diferencia entre la cultura occidental y oriental. Para los chinos es súper importante el cara a cara. Para ellos es mucho más importante construir primero las relaciones interpersonales y luego, si todo sale bien, pasar a una segunda etapa donde se van a realizar los negocios. Para nosotros como occidentales esto funciona a la inversa. Realizamos negocios y si las cosas resultan bien, pasamos a las relaciones interpersonales. Cuidado. Segundo, en un país de economía de planificación centralizada, el rol del Estado es esencial. Con lo cual, mi segunda recomendación es que trates de familiarizarte con el entorno en el cual se mueve tu socio chino. Sí es verdad que muchas compañías todavía dependen del Estado y también no hay que descuidar que por estos lados la palabra guanxi o relación, ¿sí? Cuando nos referimos a las relaciones o conexiones que tenemos en el mundo del trabajo, son muy importantes. Tercero, etiqueta y protocolo. Es muy importante que les envíes una planificación sobre lo que va a ser la reunión, quiénes van a participar, qué cargos ocupan cada una de las personas, para que ellos puedan sentirse cómodos y conocer quién va a ser la contraparte. Relacionado a todo esto de etiqueta y protocolo y la preparación de las reuniones, hay algo que no podés olvidarte y es la tarjeta con todos tus datos personales. Para ellos es muy importante que al finalizar cada una de las reuniones se compartan la tarjeta personal para continuar en contacto con esa persona después de la reunión.
Y en el cuarto lugar, y decidí sacarlo de toda la parte de etiqueta y protocolo y darle un lugar especial, los regalos. Los regalos es algo que no podés olvidarte cuando tengas una reunión con una compañía china. Pero sobre esto también hay algo que tenés que tener en cuenta. Es verdad que no se puede regalar cualquier cosa. Evitar regalar relojes y flores cortadas, ya que están asociadas en la cultura china a la muerte. Así que, por el contrario, podés llegar a regalar alguna botella de alcohol, que eso seguramente no va a fallar. Por último, otro detalle no menor, si es posible, envolver estos regalos en papeles amarillo o rojo. ¿Por qué? Porque son los colores de su bandera. Y para la cultura china, tanto el color amarillo como el rojo son colores muy auspiciosos y relacionados a la fortuna. ¿Y a vos qué te parecieron todos estos tips? ¿Estás listo para hacer negocios con China? Muchas gracias por escucharme. Decirles nuevamente que pueden seguirme en mi Instagram Ceci en China cuando quieran y los esperamos en el próximo programa de China está de pie. 再见. Pues muchas gracias a Ceci en China, excelente su aportación, valiosísima. Y si lo ligamos con Carla al principio, te comentaré, Leonardo, que es un análisis interesante lo que dijo Carla y lo que dijo Ceci ahorita. Carla dijo, nosotros queremos desde Occidente hacer el negocio directo y luego la parte personal. Y yo creo que no estoy de acuerdo y difiero con Carla, Leonardo, ¿qué opinas tú? En el que los hispanos primero buscamos una relación personal, hablamos de quién eres tú, de tu familia, de conectarnos y luego negocios. Creo que más bien es una deformación que tenemos por la cercanía con Estados Unidos, pero yo encuentro más afinidad en ese famoso One Shi de primero hacer negocio, primero conocer a la persona y luego hacer negocio. ¿Qué opinas, Leonardo? Sí, obviamente depende ahí la inmigración de dónde haya venido, es más fuerte o no esa parte social y vincular. Creo que la parte social tiene que ver con la inmigración y de dónde son nuestros ancestros y nuestro perfil. Pero sí es cierto que en Occidente tendemos a generar el vínculo y la cercanía, ¿no? Nos pasa mucho. Quizás lo que puede pasar en China y lo que le puede haber pasado a Carla interpretándolo es que el hecho del miedo, la barrera que al principio uno siente también idiomática, hace que por ahí no se propenda tanto al diálogo y que el diálogo sea más corto. Pero en general nosotros, coincido contigo, somos más del intercambio y de la sociabilización. Yo si estuvieses acá te invitaría ya a comer un asado, por ejemplo. Así es, cosa que no va a ser un alemán, o va a ser un inglés, o va a ser un norteamericano. Entonces, sí, yo separaría ese occidente anglo al occidente hispano. Creo que el occidente hispano, junto con lo que es China, somos mucho más afines de lo que parecemos. Entonces, muy interesante, gracias a Ceci, buenísima su participación, me ayuda mucho y creo que a todo el público nos va a ayudar mucho cómo interactuar con ellos. Creo que esa cápsula de Ceci hay que tenerla en el bolsillo para estarla consultando constantemente, Leonardo. Hay que seguir viéndola en YouTube. Hay que recordar a nuestra audiencia que nuestros programas se pueden seguir viendo en YouTube. Si alguien a la noche se perdió algún pedacito a la mañana y quiere compartir, desde YouTube puede viralizar esto y puede seguir viéndonos. Así que eso siempre ténganlo en cuenta como una forma de poder dar continuidad a nuestro programa. Y a Ceci en Instagram, Ceci en China, creo que también tiene mucho que participar. Pues vámonos, Leonardo, en continuo, que hoy está muy, muy interesante el programa, creo que más que nunca. Vámonos ahora con Jorge Galván, al Centro de Estudios China, Baja California, hasta Tijuana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días por allá. ¿Buenos y fríos todavía? Hola, buen día a ambos. ¿Cómo están? Bien, Hola, muy bien, Jorge. ya. Contentos de recibirte porque siempre nos quedamos con muy buen sabor de boca de tu análisis. Eso es bueno. Gracias, pues platícanos en eso, no sé si escuchaste a Daniel, pero en esa línea que estamos hablando tan interesante que tuvimos contigo desde la vez pasada de lo que pasó con Macron, de la parte del yuan, ¿qué opinas sobre lo que está pasando ahorita, Jorge? Pues mira, ahorita el tema que me parece por demás importante tiene que ver con este proceso de desdolarización que está viviendo el mundo y cómo el yuan chino se ha posicionado como una alternativa en el sistema monetario internacional
sobre todo hablando de lo que ya en algunos mercados se conoce como el famoso petroyuan, ¿no? Que es este reemplazo al petrodólar que se crea a finales de los 60, principios de los 70, Ujú, por un acuerdo directo entre los países más importantes del bloque de la OPEP, de esta Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Estados Unidos en su momento. ujú, Fíjate que se están dando cosas bien interesantes. Leyendo la prensa especializada en el mercado del crudo, mencionaban que el año pasado fue el año desde el 1967 ujú. que más se compraron cantidades de oro por parte de los bancos centrales. En particular, el principal comprador ha sido China, el Banco Central de China, Ujú, ujú. y algunos de los bancos centrales de las 6 petromonarquías, que son con quien Xi Jinping se sentó hace apenas unos meses a dialogar respecto a cómo van a empezar a transitar, ¿verdad? De liquidar los contratos de gas natural y de petróleo en dólares a liquidarlos en yuanes con un Sí, respaldo de oro. Eso es así es, algo bien interesante, ¿no? así es. Y creo que aquí, Jorge, estamos otra vez en ese rompimiento, sumando lo que decía Daniel, esa multipolaridad que está surgiendo. Creo que fue un absurdo, tú lo sabes mejor que yo, eso en los 70s de haber quitado la base oro, que era temporal. Cuando lo hizo Richard Nixon era temporal, no era de manera permanente. Y el hecho que se haya quedado de manera permanente con ese sustento, pues tenemos economías bajo alfileres, ¿no? Y economías ficticias, y creo que el más afectado es el dólar. Tengo entendido también que ha habido compras abajo de la mesa por parte de Estados Unidos de oro, porque no pueden estar teniendo un dólar solamente de, valga la expresión, de saliva, ¿no? Solamente basado en la oferta. ¿Tú crees que ese cambio con el sustento, como debe de ser, creo yo, para la base monetaria, eh, vaya a agilizar esa ionización de la economía? Yo creo que sí estamos ante una transición muy interesante. Es un cambio en el sistema monetario que desde que se crea, hay que recordar allá en el acuerdo de Bretton Woods en Ujú, 1944, situaron al dólar estadounidense como la moneda más global. importante, la Ajá. moneda global, exactamente. Ujú, Entonces, esta postura que ha venido preparando, porque esto no es de ayer ni del mes pasado, China empieza a preparar el escenario. Fíjate que yo creo que es a raíz de lo que ocurre en la crisis de las hipotecas, ajá. cuando China identifica el alto riesgo de estar tan dolarizados como economías en el mundo. Y bueno, ahorita lo que le ocurrió a Rusia con parte de las sanciones al iniciar esta operación militar especial llamada así por ellos, Ujú. con el congelamiento aproximadamente de poco más de 300,000. 300,000 millones de dólares de sus Una reservas. locura, claro, fue una locura. Es una Entonces, locura. ahora sí que ahorita, preparando un poco el escenario, ¿verdad? Hay muchos países que han alzado la voz. Está el caso de los propios árabes, Ujú, Arabia Saudita encabezando el bloque de las petromonarquías, ujú, diciendo que van a empezar a utilizar al yuan como moneda de cambio. El contrato que se liquida entre China y Emiratos Árabes Unidos de gas licuado, gas ujú. natural licuado, con una intervención de Francia. Esto es algo bien Sí, 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 interesante, es una ¿no? locura. O sea, era impensable, Jorge, que esto hace 2 años, 3 años, pero creo que ese embargo de esos 300,000 millones de dólares a Rusia puso en alerta a todo el mundo y fue un disparo en el pie que se hizo Estados Unidos, porque entonces todo el mundo dijo, yo no puedo estar con esa espada de Damocles encima de mí de estar dependiendo, ¿no? De lo que es el dólar. Ahora, subrayando lo que acabas de decir, Jorge, no es poca cosa que los siempre aliados, los Emiratos Árabes Unidos, los grandes compradores de armamento hacia Estados Unidos, los que son los originarios del petrodólar prácticamente, pues hayan decidido hacer ese cambio. O sea, es un cambio histórico muy importante que la gran base petrolera, por así decirlo, del mundo esté volteando hacia el yuan. ¿Por ahí crees que eso lo vaya a acelerar también?
Sí, definitivamente. Incluso yo diría que además del yuan, Carlos y Leonardo, Ujú, van a empezar a emerger otras monedas importantes, ¿no? Propio la India declaró que la rupia está preparada también para ser utilizada como moneda de cambio en ujú, estas transacciones, incluso poniéndose de acuerdo con uno de sus aliados y proveedores energéticos más importantes como lo es Rusia, ujú, para empezar a utilizar tanto el rublo ruso como la rupia india en el comercio bilateral de estas dos potencias y así es. superpotencias, ¿no? Entonces, aquí el posicionamiento que ha venido teniendo el yuan chino, tanto como una moneda en la que se tiene confianza por Ujú, parte de los usuarios a nivel internacional, ujú, ahorita haciendo referencia a este petroyuan, en donde cada vez un volumen mayor de operaciones de petróleo y de gas natural se van a estar liquidando en yuanes y empezar a ser utilizada como moneda de reserva. Eso también es así bien es, interesante claro. por parte de varios de los bancos centrales que están haciendo esa transición. Ahorita en los datos que uno puede consultar de las compras de oro en el Ujú, 2022, solo detrás de el Banco Central chino, que fue quien más compró oro en el mercado el año ujú, pasado, están los bancos centrales de estas 6 petromonarquías. Entonces, esto se venía preparando ya con antelación. así es. Y subrayando lo que dices, en ese cambio o en esas consecuencias, todo hubiera indicado que se hubiera hundido al rublo con ese embargo de los 300.000 millones de dólares. Y el rublo hoy está, creo que más fuerte que incluso antes de la guerra con Ucrania. Entonces, eso nos da una pauta que mismo Estados Unidos reconoció en días pasados, que fue un grave error haber hecho esos embargos porque les está quitando ese poder. ¿Qué es lo que crees que frene ahorita para terminar, Jorge? ¿Qué crees que vaya a frenar un poco lo de la ionización de la economía? Porque por lo mismo que hablábamos hace rato con Daniel, no quiere decir que por irnos con China dejemos el mercado de Estados Unidos o viceversa. Es esa parte de la multipolaridad. El dólar no va a desaparecer, tiene un peso específico y lo va a seguir teniendo todavía, creo que un tiempo. Ya veremos con esos tiempos tan cambiantes. Pero ¿qué crees que es lo que esté frenando ahorita la ionización de la economía global? Mira, yo creo que tiene que ver con un tema de confianza y de un proceso de transición natural que se vaya a dar en estos próximos meses, años. Hay que recordar que cuando la zona del euro se conforma a través de esta Unión Monetaria Europea, se creyó que el euro iba a ser esa competencia monetaria hacia el dólar Ujú, estadounidense, y ujú, lo cierto es que después de prácticamente 24 años de existencia del euro, nunca fue esa competencia o esa moneda alternativa, que si ujú. bien es cierto es la segunda moneda más Sí, utilizada en el pero mundo, nunca nun- rivalizó. nunca llegó a hacerlo. Entonces, aquí se presentaron situaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo las crisis con las que arranca el siglo XXI y sobre todo la crisis de la zona del euro. Entonces, a donde voy con esto es que en China tendrían que cuidar la conducción, que viene siendo bastante interesante por parte de los responsables de la economía y del sistema financiero chino. Ujú, Hay que recordar que hace apenas unos meses hubo un foco de alerta importante, sobre todo con el manejo de las hipotecas así y es. de un sector que es clave en el funcionamiento del propio sistema financiero chino. Ujú, Entonces, evitar que estas crisis internas puedan afectar la imagen que va construyendo China sobre el yuan, eso es fundamental para que entonces los usuarios de las monedas, de las divisas en el mundo, empiecen a confiar más, sobre todo, Carlos y Leonardo, con este respaldo abundante de oro que existe así es, detrás del yuan, así es. que dicho sea de paso, el ejercicio del yuan digital es el más avanzado en todo el mundo, ¿no? Ujú, Entonces, precisamente la digitalización del yuan creo yo que va a acelerar el posicionamiento de esta moneda al ser una moneda que va
a distribuirse y dispersarse a lo largo y ancho del sistema monetario internacional, y los bancos centrales seguramente empezarán a tomar cartas en el asunto para abrir cuentas en yuanes, ¿verdad? Para mantener en reserva y diversificar los activos financieros que poseen para hacerle frente a una posible crisis financiera, ¿no? Creo que es el camino y nosotros como empresa, como China está de pie, como Weilai, ya abrimos nuestra cuenta del Banco de China en México, lo cual marca un hito porque antes no era tan fácil. Creo que en esa mezcla se está haciendo. Jorge, muchas gracias. Tenemos simulacro de sismo, ya vamos a tener que irnos a corte, pero te agradezco muchísimo tu participación. Como siempre nos quedamos picados para la próxima. Una disculpa, Leonardo, que tiene mucho que decir, pero dinos, Leonardo. Muy breve, te reto a la próxima, Jorge, porque siempre te reta Carlos algún hito y te quiero retar yo alguna vez para hacer algo. Si de alguna manera yo soy un inversor, venía pensando como inversor si es una reserva de valor o no, pero para charlarlo después, ¿no? Es decir, si yo compro un yuan hoy, si puedo tener una expectativa de ganancia como reserva de valor a futuro y intercambiar un poquito sobre eso. Así claro que sí, con gusto lo hacemos, Leonardo, charlamos al respecto. Gracias, Jorge, como siempre. De nada, un abrazo a ambos. Un abrazo hasta Tijuana, cuídate, Jorge, gracias por todo. Saludos y saludos a tu equipo. Gracias. Nos vemos, bye. Estoy Leonardo, agitado, Carlos, estoy agitado. Me has hecho correr de un lado al otro, no me has dado de respiro hoy. Me tuve que traer agua. Y dile a Alberto que sí que hubo Sigo, bueno, Carlos, te me has ido. Pensé que era yo el que faltaba conexión. Nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias a todos, como siempre. Nos vemos la próxima. Chau. Una producción de VM Radio.